estar teniendo una meditación corta. Hoy va a ser un poco diferente el programa a lo que estamos acostumbrados, pero eso es por esto que vamos a estar observando. Y para aquellos que no están familiarizados con esto que los cristianos practicamos, que es el bautismo, pues creo que va a ser muy importante prestar atención. Como dije, no va a ser muy extenso la meditación de esta tarde, va a ser quizás la mitad de lo que, o menos, de lo que estamos acostumbrados. Así que yo creo que va a ser más fácil pedirle que me preste su atención por 20 minutos que por 40 o 50 minutos, que es lo que acostumbramos en muchas ocasiones. Así que lo primero que quiero es tener este tiempo en las manos del Señor. Padre, te alabamos de nuevo, Señor. Te damos la gloria, el honor y el poder a ti, Señor, porque solamente tú eres Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, Señor. Te damos las gracias porque nos permites estar reunidos en esta tarde y poder ver hermanos nuestros, Señor, que van a obedecerte, a dar este paso en las aguas, Señor, y ser bautizados, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder, Señor, regocijarnos todos, Padre, y poder recibir a estos hermanos que se convertirán en nuevos miembros seguramente de nuestra iglesia, Señor. Te damos la gloria a ti y te pedimos que uses poderosamente tu palabra para la edificación de tu cuerpo, pero también, Señor, para alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Lo pedimos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a ver básicamente 4 cosas de lo que queremos compartir en esta tarde. Primero vamos a ver un poco acerca del trasfondo histórico del bautismo. ¿De dónde viene este ritual de bautizarse? ¿De dónde nació? ¿Verdad? Si es algo del Nuevo Testamento, si lo encontramos en el Antiguo Testamento. Luego vamos a responder la pregunta, ¿qué es el bautismo? Luego vamos a ver cuál es el simbolismo detrás del bautismo, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, vamos a ver por qué estos hermanos quieren obedecer y dar este paso de bautizarse en esta tarde. Así que vamos a ver un poco acerca del trasfondo histórico del bautismo. Vemos que el bautismo, mis hermanos, lo vemos muy marcado al pueblo de Israel, porque fueron a ellos que fue dada la ley, fue a la nación de Israel que fue dada la ley, las promesas, los profetas y pactos de Dios. Vinieron todos ellos a través de la nación de Israel. Alrededor de Israel había muchas otras naciones a las cuales vemos que la Biblia llama gentiles, es decir, todos aquellos pueblos que no pertenecían a esta nación de Israel. Algunos de estos gentiles, mis hermanos, cuando vieron este pueblo, esta nación que era prosperada y guiada por el Dios verdadero, trataron o tenían la intención de identificarse con ellos. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que había una manera en la que aquellos que no habían nacido israelitas podían ser parte de la adoración al Dios verdadero por medio de lo que el Señor les había dado en la ley. No se convertían en israelitas como tal porque no habían nacido, pero podían identificarse de una manera, ¿verdad?, que se les permitiera adorar al único Dios vivo y verdadero. Eran pueblos paganos, gentiles de diferentes lugares. Usted escuchaba algunos de ellos, cómo se convirtieron de sus ídolos al Dios verdadero, pero para ello tenían que identificarse de alguna manera con la nación de Israel y con la adoración que Israel había recibido de parte de Dios, de cómo debía rendir esta adoración a Dios. Luego, mis hermanos, una vez que aparece eso, y una vez que vemos eso en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo y al principio del Nuevo Testamento, vemos que aparece Juan el Bautista. Usted lo puede ver ahí en Mateo 3, capítulo 3, verso 1. Y dice que Juan el Bautista apareció por aquellos días predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si bien es cierto, el bautismo, esta manera de identificarse, aún por medio de la circuncisión en el Antiguo Testamento, vemos cómo en el Nuevo Testamento aparece este hombre, este profeta, Juan el Bautista, anunciando, predicando en el desierto del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, y por lo tanto él llamaba a todos aquellos que se arrepentían de sus pecados bautizarse. Este era un bautismo diferente al que nosotros practicamos, no en el sentido de cómo se lleva a cabo. De hecho, usted lo va a ver que
Juan buscaba lugares como el Jordán para bautizar porque había muchas aguas, pero sí la intención teológica detrás de bautizar. Juan llamaba a las personas al arrepentimiento, llamaba a la nación de Israel a que se arrepintieran de sus pecados y se volviesen a Dios. Porque recuerde que la función de Juan el Bautista era ser el precursor del Mesías. Juan venía anunciando, era aquella voz que venía anunciando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Mesías viene. Decía, porque viene alguien detrás de mí de quien yo no soy ni digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Por lo tanto, arrepiéntanse y vengan a las aguas del bautismo para confesar públicamente que han renunciado a su vida de pecado y esperan al Mesías. Y luego, mis hermanos, vemos que el Mesías llegó. En Mateo capítulo 3, ahí mismo donde está, en el verso 3, dice que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y es interesante que, como le he dicho, la razón por la que Juan bautiza es un llamado al arrepentimiento de los pecados y volverse a Dios. Pero Jesús no había pecado, Jesús nunca pecó, Jesús no cometió pecado en toda su vida. Es el único ser humano en ese sentido que cumplió a cabalidad con la ley de Dios. Nunca erró, nunca pecó. Y sin embargo viene a bautizarse aquí. Y Juan, sabiéndole, le dice, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Yo necesito que tú me bautices a mí. Pero el Señor le dice, mira, deja que esto pase así, porque tengo que cumplir con toda la justicia. Tengo que vivir como cualquiera de ustedes. Tengo que cumplir toda la justicia de Dios. Y dice la palabra allí que Juan se lo permitió. Es interesante porque de alguna manera esto apertura el ministerio del Señor. Este acto de obediencia de Jesús, a pesar de que él no tenía nada de qué arrepentirse, obedeció al Señor en cada cosa que la ley demandaba. Y es importante porque nosotros vemos en la Escritura que nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos dio ejemplo absolutamente de todo, aún de obedecer en el bautismo. Y es también interesante ver cómo el bautismo de Jesús prefiguraba algo que iba a ocurrir. Como vamos a ver en un breve tiempo, el simbolismo del bautismo, este bautismo de Jesús prefiguraba algo que iba a ocurrir. Prefiguraba su muerte. Algo de lo que él nos habla en Lucas 12:50. Por favor, busque este texto, Lucas 12:50, porque Jesús ahí se va a referir a un bautismo, pero no al bautismo en agua, como cuando se bautizó en el Jordán. Lucas 12:50. Dice Jesús ahí en Lucas 12:50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Recuerda que Jesús ya se había bautizado en el Jordán aquí. Y dice ahora, hay un bautismo que tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumple. Jesús perfectamente pudo haber dicho, tengo una muerte, tengo una crucifixión que enfrentar. ¿Y cómo me angustio de ello? Pero utilizó para reemplazar esas ideas la palabra bautismo. Tengo que ser sumergido en esto, que es lo que vamos a ver en un momento. Tengo que ser sumergido en una muerte, tengo que ser bautizado en una crucifixión. Y es exactamente eso lo que responde nuestra pregunta, ¿qué es el bautismo? La palabra originalmente significa ser sumergido en algo, significa ser completamente cubierto por agua. En un sentido puede llegar a significar ahogarse incluso. Bautizo o bautismo viene de la palabra griega baptizo, que nos refiere exactamente a eso, a sumergir algo. Y cuando Jesús fue bautizado, fue sepultado bajo el agua y salió de las aguas, y esto prefiguró
el bautismo del que más tarde él nos va a hablar, que va a ser crucificado, va a ser sumergido en una muerte, porque él sabía que había de morir en la crucifixión, sabía que había de ser sepultado, puesto en un sepulcro, pero él sabía que había de levantarse de entre los muertos. El bautismo, mis hermanos, es una ceremonia por la que la persona inmersa, completamente hundida o sumergida en el agua, va a representar, va a decir públicamente algo como esto, como que ha muerto y ha resucitado a una nueva vida, pero ya vamos a llegar allí. ¿Cómo debe de ser el bautismo? ¿Cómo es la manera que la Biblia nos habla acerca del bautismo? Bueno, nos dice que la palabra significa ser sumergido, por lo tanto debe de quedar cubierto bajo el agua. Y vemos ese mismo patrón en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ese texto que usted tenía, Mateo 3, en el verso 5, dice que toda la gente venía a Juan, a Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán, porque era un río, había muchas aguas ahí. Pero también en el verso 23 de ese mismo capítulo, Mateo 3, dice que Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. O sea que la palabra, lo que la palabra significa, nos habla de que la persona debe de ser sumergida debajo del agua. Ese es el bautismo que nosotros vemos como un patrón en toda la Escritura. Por ejemplo, lo vemos en Hechos 8, verso 26. Recuerda la historia de Felipe. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y este es el camino del desierto. Entonces, cuando Felipe se encuentra allí con el etíope eunuco, dice que él abre su boca y, comenzando desde la escritura que el etíope estaba leyendo, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había mucha agua, había agua, dice el texto. Y dijo el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua. Fíjese bien allí en el texto, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir del agua, vea ese detalle también, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Por lo tanto, vemos un patrón, muchas aguas, un río para ser bautizado. Vemos que el texto nos dice que descendieron al agua, aludiendo que había muchas aguas, luego salieron del agua, y ese es el patrón que vemos a lo largo de la Escritura, cómo debe ser llevado a cabo el bautismo. Esta ceremonia que nosotros los cristianos practicamos. Pero una tercera cosa, mis hermanos, ¿cuál es el simbolismo que hay detrás de esto? Yo creo que esta es la parte que nos debe de llamar la atención. El creyente se bautiza demostrando dos cosas. Primero, la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando tomamos la decisión de sumergirnos en el agua, es como que estamos diciendo: he muerto, he sido sepultado completamente bajo el agua. Y cuando salimos del agua es como si estuviéramos anunciando a ustedes, que son como testigos acá, que son el cuerpo de Cristo: yo he resucitado a una nueva vida que el Señor ha hecho posible. Así que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente en Cristo, pero también significa eso exactamente, unidad con Cristo, la unión de cada uno de nosotros con Cristo. Estamos diciendo: ¿por quién murió Cristo? Por aquellos que van a tomar estas aguas. Por ellos murió, por ti murió Cristo. ¿Por quiénes fue sepultado Cristo? ¿Por quiénes pagó por sus pecados? Por ti que vas a tomar las aguas del bautismo, o por ti que ya lo has hecho. ¿Y por quién se levantó de entre los muertos Cristo? Por ti que vas a tomar el bautismo hoy, por aquellos que lo han hecho. Hay una unión con Cristo. Pablo lo habla a Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Con él yo he sido juntamente crucificado. Y eso es exactamente lo que se anuncia cuando venimos a las aguas del bautismo, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados. Es que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Cristo estaba muriendo en mi lugar. Yo debía pagar, yo debía ser sepultado, pero Él lo hizo por mí. Y no solamente me dejó allí, sino que Él se levantó de entre los muertos para que yo también pudiera gozar de esa bendición, de ser resucitado de entre los muertos. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Y Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. El bautismo del que Pablo nos está hablando aquí no es este. Es del hecho de que en Cristo nosotros fuimos sumergidos con Él en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, porque Él estaba muriendo en lugar de los creyentes. Pero de este bautismo, el bautismo que estos hermanos van a tomar hoy es un símbolo. Están anunciando específicamente esto. Cristo estaba muriendo en mi lugar. Cristo fue sepultado en mi lugar y resucitó en mi lugar. Lo mismo vemos en Romanos 6:3. Donde dice que, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo en agua no salva, mis hermanos, no salva a nadie. Es tu unión con Cristo la que sí te salva. De lo cual este bautismo en agua simplemente es un símbolo. Nadie necesita ser bautizado para ser salvo. Y lo vemos de una manera vívida en el ladrón en la cruz. No necesitó bautizarse. Simplemente Jesús le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre creyó y se salvó. Pero el bautismo, mis hermanos, es un símbolo que anuncia que Cristo murió en mi lugar, que anuncia que Cristo fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y ahora yo estoy muriendo simbólicamente a mi antigua manera de vivir. Yo he muerto a mi vida y ahora vivo para Cristo. A eso se refiere Pablo. Yo he sido crucificado con Él, ahora vivo para Cristo. Finalmente, ¿por qué se quieren bautizar estos creyentes del día de hoy? ¿Cuál es la razón detrás de ello? Bueno, la respuesta corta a eso es obediencia, porque el Señor lo manda. Pero yo creo que también hay una razón más profunda de por qué cada creyente desea bautizarse. Yo quiero invitarle, y esto va a ser el último texto al que vamos a leer, que por favor vaya conmigo a Hechos 4, del 5 al 12, y vea la razón por la que los creyentes se quieren bautizar. ¿Por qué se quieren bautizar estos creyentes en esta tarde? Hechos capítulo 4, verso 5. Usted se recuerda de la curación de un cojo. Un cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y se encontraron con este hombre. Así que Pedro, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, junto con Juan, fijando la vista en él, le dijo, míranos. Y este hombre que era cojo por 40 años había estado ahí. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Inmediatamente este hombre pudo caminar. Al instante, dice, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Pero en el capítulo 4, mis hermanos, por ese milagro que habían hecho Juan y Pedro, fueron llevados ante las autoridades de su tiempo y los pusieron en medio de ellos, y dice que estando ahí Pedro y Juan, sucedía que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, a Juan y a Pedro, les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro aquí fue muy enfático, dijo, ven a este hombre que está aquí, este hombre fue salvado, fue curado, este milagro ha sido hecho por Jesucristo, el Nazareno, la piedra que los edificadores desecharon. La piedra, mis hermanos, cuando se construía un edificio en el tiempo de Jesús, era supervisada con mucho cuidado. Y aquella piedra que no reunía, que no encajaba en las paredes, era desechada. Jesús no encajaba en su teología. Jesús no encajaba en su manera de vivir. Fue rechazada por ellos, por los sacerdotes. Pero se convirtió en la piedra angular, la piedra más importante del edificio. Y Pedro dijo, por ese hombre, por Jesucristo, el Nazareno, ha sido hecho este milagro. Pero no solamente eso, en el verso 13 dice lo siguiente, y al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahora vea este dato interesante. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en su contra. Ese hombre allí, ese hombre que había sido curado, era un testimonio vivo del poder de Jesucristo, el Nazareno, que se había levantado de entre los muertos. Ese hombre era la evidencia que no podía ser refutada. Los sumos sacerdotes no podían negar el hecho de que Jesús había sanado a este hombre. Ese hombre era un testigo, era un testimonio vivo del poder de Dios en Cristo. Pero vea lo que hacen estos hombres. Habiéndole ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mis hermanos, lo que estos 4 hermanas que van a hacer hoy es específicamente esto. Están diciendo, están testificando lo que ellos han visto y oído. Y es que hay poder en Jesucristo, quien es capaz de transformar el corazón, que es capaz de que un pecador como cada uno de nosotros era, sin conocimiento de Dios, ajenos a la verdad de Dios, gozándonos en nuestro pecado, viviendo de la manera que nos parecía más adecuada, contraria a Dios, pero que de alguna manera en Jesucristo, por el poder que se nos ha dado a través de su evangelio, hemos creído en este evangelio y hemos sido transformados a una vida nueva. Y ahora lo queremos decir de una manera gráfica. Yo morí porque Cristo transformó mi corazón, porque Él es poderoso para hacerlo, porque más grande que el milagro de este cojo es el milagro de una vida transformada. Es el milagro de una persona que estaba muerta espiritual, como dice Pablo a los Efesios, y que el Señor los ha traído, les ha dado vida nueva en Cristo por medio del evangelio. Lo que ellos van a hacer hoy es anunciar a ustedes y a este servidor de una manera gráfica que Cristo ha transformado mi vida y ahora yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído, que Jesús de Nazaret es el único nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre.
Eso es lo que ellos van a decir hoy. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos. Solo Jesucristo es capaz de transformar a un pecador y darle una nueva vida, porque Él lo hizo posible en la cruz del Calvario. Y esto, mis hermanos, de manera gráfica es un llamado para todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo, para todos aquellos que aún no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Es un recordatorio fiel y firme de que todos nosotros, sin Cristo, vagamos y marchamos directamente a la destrucción, porque la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado a Cristo. Así que a través de estas vidas es un recordatorio de su evangelio, de que solamente en Cristo, solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios y venir a Él en arrepentimiento y poner nuestra fe únicamente en Cristo, porque solamente Él ha muerto en lugar de los pecadores y solamente Él ha tenido el poder para poner su vida, morir en el lugar de los pecadores y levantarse entre los muertos. Que no hay otro nombre. No hay nadie más. Dios quiera que a través de esto el Señor pueda llamarles a aquellos que aún no le conocen en esta tarde y ser transformados por su poder milagroso para salvar la vida de un pecador, para cambiar su naturaleza y cambiar su rumbo y su destino. Vamos a orar y demos gracias al Señor por esto. Padre, te alabamos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de aquellos que deciden obedecerte, Señor, en las aguas del bautismo y dando un paso firme, no de que son perfectos, no de que no hay pecado aún en ellos con el que batallar, pero sí, Señor, como un testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, de ese poderoso milagro que ha sido hecho a través de tu Espíritu, cuando ha transformado sus corazones, les ha habilitado y han corrido en arrepentimiento y fe para abrazar al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para recibir el perdón de sus pecados, sin obras de por medio que ellos pudieran hacer, Señor, únicamente sola la fe en Cristo, solamente fe en Cristo, Señor. Tú has transformado sus corazones y ahora ellos lo van a hacer de una manera gráfica, anunciar su unión contigo, con Jesús, su identificación con esa muerte, sepultura y resurrección. Y ahora, Señor, nosotros como iglesia, Padre, siendo testigos de tu poder, de lo que tú has hecho, les recibimos como nuestros hermanos, Señor, como miembros de este cuerpo, y que podamos ser apoyo y ser mutuamente edificados, Señor, hasta que tú vuelvas o hasta que tú nos llames, Señor. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a poner